El correo, de Anton Chekhov, leído por Carmen Will. Eran las 3 de la madrugada. El cartero, totalmente preparado ya para el camino, con su gorra, su abrigo y un sable herrumbroso en las manos, estaba de pie al lado de la puerta, esperando a que los cocheros acabaran de cargar el correo en la troika que acababa de llegar. El somnoliento encargado postal estaba sentado a una mesa que parecía un mostrador, escribiendo algo en un impreso y diciendo: mi sobrino, el estudiante, me ha pedido permiso para que le llevemos a la estación. Así que, Aiñosaf, súbelo contigo a la troika y acércalo. No está permitido que llevemos extraños con el correo, pero ¿qué le vamos a hacer? Mejor será que viaje de balde que tener que alquilarle unos caballos. «¡Listo!», se oyó a alguien gritar desde el patio. «Bien, ve con Dios», dijo el encargado de la oficina postal. «¿Qué cochero va?» «Simeón Glasov». «Ven a firmar». El cartero firmó y se marchó. Junto a la entrada de la oficina de correos se intuía la sombra de una troika. Los caballos permanecían inmóviles. Solamente uno de los encuartes apoyaba una u otra pata con inquietud y sacudía la cabeza, haciendo resonar de vez en cuando una campanilla. La carretela con las sacas parecía una mancha negra alrededor de la cual se movían perezosamente dos siluetas: un estudiante con una maleta en las manos y el cochero. Este último estaba fumando en pipa. La lumbre de la pipa se movía en la oscuridad, extinguiéndose y avivándose. Primero iluminó por un instante un trocito de su manga. Luego su poblado bigote bajo una gran nariz de color rojo cobrizo y finalmente sus hoscas y enmarañadas cejas. El cartero apretujó las sacas con las manos, colocó el sable sobre ellas y de un salto se subió a la carretela. El estudiante trepó tras él de modo indeciso y tras darle sin querer con el codo, le dijo tímida y cortésmente: «Culpable». La pipa se había apagado. De la oficina de correos salió el encargado tal como estaba, con un chaleco y en zapatillas. Encogido por la humedad de la noche y graznando, rodeó la carretela y dijo: «Bueno, con Dios. Mijailo, saluda a tu madre. Recuerdos para todos. Y tú, Aiñosaf, no olvides entregarle el paquete a Wistritsov. En marcha». El cochero cogió las riendas con una mano. Se sonó y tras recolocarse en el asiento, chasqueó los labios. «Da saludos», repitió el encargado de correos. La campanilla tintineó levemente contra los cascabelitos y estos respondieron con dulzura. La carretela chirrió. Se puso en marcha. La campanilla comenzó a llorar y los cascabelitos se echaron a reír. Aupándose, el cochero azotó 2 veces al encuarte inquieto y la troika empezó a traquetear con un sonido seco sobre el camino polvoriento. El pueblo dormía. A ambos lados de la amplia calle negreaban las casas y los árboles y no se veía ni una luz. Por el cielo, sembrado de estrellas, se extendían aquí y allá unas finas nubes, y allí donde en breve debía comenzar a amanecer se alzaba la estrecha hoz de la luna. Pero ni las estrellas, de las que tantas había, ni la media luna, que parecía tan blanca, conseguían iluminar la atmósfera nocturna. Hacía frío, estaba húmedo y olía a otoño. El estudiante, que consideraba un deber de cortesía entablar una amable conversación con aquel hombre que no se había negado a llevarle consigo, comentó: «En verano a estas horas ya hay luz, pero ahora no se ve ni el alba. Se nos ha escapado el verano». El estudiante miró al cielo y prosiguió: «Hasta en el cielo se puede apreciar que ya ha llegado el otoño. Mire a la derecha.
¿Ve esas 3 estrellas que están alineadas ahí al lado? Es la constelación de Orión, que solo se deja ver desde nuestro hemisferio en septiembre. El cartero, con las manos escondidas en las mangas y embutido hasta las orejas en el cuello de su abrigo, ni se movió ni alzó la mirada al cielo. Aparentemente, la constelación de Orión no le interesaba. Estaba acostumbrado a ver las estrellas y probablemente hacía ya mucho tiempo que le hastiaban. El estudiante se mantuvo un tiempo callado y dijo: «Hace frío. Sería ya hora de que amaneciera. ¿Usted sabe a qué hora sale el sol?» «¿Qué, señor?» «¿A qué hora sale el sol en esta época?» «Sobre las 6», respondió el cochero. La troika abandonó la ciudad. A esa hora solo se veían los setos de las huertas y algunos solitarios sauces a los lados. La bruma lo cubría todo camino adelante. Allí, en medio de aquel vasto espacio, la media luna parecía más grande y las estrellas lucían más brillantes. Pero también olía a humedad. El cartero se embutió todavía más en el cuello de su abrigo y el estudiante notó cómo un frío desagradable recorría primero sus piernas y a continuación las sacas, sus brazos y su rostro. La troika avanzaba en silencio. La campanilla se había quedado petrificada como si tuviera frío. Se oyó el chapoteo del agua, y bajo las patas de los caballos y junto a las ruedas comenzaron a saltar las estrellas que se reflejaban en el agua. Pero transcurridos unos 10 minutos, todo se volvió tan oscuro que ya no se veían ni las estrellas ni la media luna. La troika se había internado en un bosque. Las punzantes ramas de los abetos golpeaban sin cesar la gorra del estudiante y una telaraña quedó pegada a su cara. Las ruedas y los cascos de los caballos golpeteaban sobre los rizomas y la carretela se balanceaba como un borracho. «Sigue el camino», dijo enojado el cartero, «que te estás yendo a un lado. Me he arañado toda la cara con las ramas. ¡Endereza!». Por poco no tuvo lugar una desgracia. De repente la carretela pegó un bote como si una sacudida la hubiera hecho estremecer. Empezó a vibrar y emitiendo un chillido e inclinándose ostensiblemente a derecha e izquierda, salió disparada a una espantosa velocidad por un pequeño claro. Los caballos se habían asustado por algo y se habían desbocado. «¡So! ¡So!», vociferaba atemorizado el cochero. «¡So!». «¡Diablos!». El zarandeado estudiante, para conservar el equilibrio y no salir rodando de la carretela, se inclinó hacia adelante y empezó a buscar dónde sujetarse, pero las sacas de cuero estaban resbaladizas y el cochero, a cuyo cinturón se estaba agarrando el estudiante, iba dando botes sin cesar, a punto de caerse. Entre el ruido de las ruedas y el chirrido de la carretela, se escuchó cómo el sable, que había salido volando, tintineaba sobre el suelo y cómo al poco, con un ruido seco, algo se estrellaba en 2 ocasiones contra la parte trasera de la carretela. «¡So!», gritó el cochero con la voz desgarrada, echándose hacia atrás. «¡Para! ¡Para!». El estudiante cayó de bruces sobre su asiento y se magulló la frente, pero de inmediato volvió a doblarse hacia atrás. Salió disparado y se dio un fuerte espaldarazo contra la parte posterior del carruaje. «Me caigo». Esta idea cruzó fugazmente su cabeza, pero en ese instante la troika salió a un amplio claro dejando atrás el bosque a toda velocidad, torció bruscamente a la derecha y tras traquetear sobre un puente de troncos se detuvo como si la hubieran clavado al suelo. De modo que por la inercia de tan violenta parada, el estudiante salió de nuevo disparado hacia el frente. El cochero y el estudiante estaban jadeando. No había ni rastro del cartero en la carretela. Había salido volando junto con el sable, la maleta del estudiante y una de las sacas. «¡Para, granuja!», se le oyó desgañitarse desde el bosque. «¡Para!».
vociferaba al aproximarse corriendo a la carretela. En su voz plañidera se podían distinguir tanto el dolor como la rabia. «¡Maldito canalla! ¡Anatema, así te mueras!», le dijo a voz en grito mientras saltaba sobre el cochero y levantaba el puño contra él. «Menuda historia. Perdóname, señor», farfulló el cochero en tono de culpabilidad mientras recolocaba algo junto a los hocicos de los caballos. «Todo ha sido por el encuarte este del diablo. Es joven el maldito. Solo una semana es poco para formar parte de un tiro. Parece que no pasa nada, pero tan pronto coge la pendiente es un auténtico desastre. Si se rasguñara el hocico unas pocas veces, no haría estas travesuras. Para. Diablo». Mientras el cochero ponía en orden los caballos y buscaba por el camino la maleta, la saca y el sable, el cartero siguió cubriéndole de insultos con una voz llorosa y chillona que delataba su cólera. Una vez hubo colocado el equipaje, el cochero, sin ninguna necesidad, hizo avanzar unos 100 pasos a los caballos, reprendió al encuarte inquieto y subió de un salto al pescante. Ya con el miedo superado, el estudiante recobró el buen humor y la alegría. Era la primera vez en su vida que viajaba de noche en una troika de correos, y la conmoción recientemente vivida, el vuelo del cartero y su dolor de espalda le parecieron una aventura interesante. Se encendió un cigarrillo con boquilla y refirió entre risas. «Pues la verdad es que uno así puede dislocarse el cuello. He estado a punto de salir disparado y ni siquiera soy consciente de en qué momento salió usted volando. Imagino cómo puede ser este mismo viaje en pleno otoño». El cartero seguía en silencio. «¿Y hace mucho que viaja usted con el correo?», le preguntó el estudiante. 11 años. «Vaya, ¿cada día?». «Cada día. Dejaré la correspondencia e inmediatamente emprenderé el camino de vuelta». Después de 11 años haciendo diariamente aquel trayecto, era muy probable que hubiera vivido muchas aventuras interesantes. Tanto en las claras noches estivales como en las rigurosas del otoño, o en invierno, cuando la aciaga ventisca envuelve con su aullido la troika, resulta complicado resguardarse de lo terrible, de lo siniestro. Seguramente, en más de una ocasión los caballos habrían huido, la carretela se habría atascado en los surcos del terreno, hombres peligrosos les habrían atacado, la nevasca les habría apartado del camino. «Imagino cuántas aventuras le habrán sucedido a lo largo de estos 11 años», dijo el estudiante. «Entonces, debe de ser horrible viajar así, ¿no?». Hablaba a la espera de que el cartero le contara algo, pero éste continuaba callado con aire taciturno mientras iba embutiéndose en el cuello de su abrigo. Entretanto, comenzaba ya a clarear. El cielo cambiaba de tonalidad de forma imperceptible. Aún parecía estar oscuro, pero ya se distinguían los caballos, al cochero y el camino. La hoz de la luna se había vuelto más y más blanca cada vez, y mientras a sus pies se extendía una nube con forma de cañón con cureña, cuyo borde inferior iba tiñéndose poco a poco de amarillo. Rápidamente también fue visible el rostro del cartero. Mojado por el rocío, era gris e inexpresivo como el de un muerto. Se había adueñado de él una impertérrita expresión de iracunda taciturnidad, como si el cartero aún tuviera dolores y aún le durara su enfado con el conductor. «Gracias a Dios, ya está amaneciendo», dijo el estudiante, mirando con atención su desapacible cara aterida de frío. «Estoy completamente helado. Las noches son frías en septiembre, pero basta que salga el sol para que el frío parezca no haber existido. ¿Llegaremos pronto a la estación?». El cartero frunció el entrecejo y puso cara de romper a llorar.
«¿Cómo le gusta a usted hablar, por Dios?», exclamó él. «¿Es que no puede viajar en silencio?». El estudiante se quedó desconcertado y no volvió a molestarle durante el resto del camino. La mañana irrumpió con brío. La luna palideció y se fundió con un turbio cielo gris. Las nubes se tiñeron por completo de amarillo y las estrellas se apagaron. Pero el oriente, del mismo color que el cielo, seguía teniendo una apariencia gélida que hacía difícil creer que a su espalda se ocultara el sol. El frío de la mañana y el carácter sombrío del cartero fueron contagiando poco a poco al aterido estudiante. Observaba la naturaleza con apatía, aguardaba la llegada del calor del sol y pensaba simplemente en cuán espeluznante y enojoso les debía resultar a los pobres árboles y a la hierba soportar esas gélidas noches. El sol ascendió lúgubre, adormilado y frío. Las copas de los árboles no brillaban bajo el nuevo sol, como se suele escribir. Los rayos no se arrastraban por la tierra, y en el vuelo de los pájaros somnolientos no era posible adivinar alegría ninguna. Todo lo frío que había permanecido el ambiente durante la noche siguió estándolo a la salida del sol. El estudiante dirigió una hosca y soñolienta mirada a las ventanas cerradas de la hacienda junto a la que pasó la troika. Tras esas ventanas, pensó, probablemente duermen personas que disfrutan del profundo sueño de la mañana, que no oyen el tintineo de los correos, que no sienten el frío ni ven la cara desabrida del cartero. Y si la campanilla despertara a alguna señorita, ésta se daría media vuelta, sonreiría de gusto por el calorcito y la tranquilidad, y tras flexionar las piernas y recoger las manos bajo su mejilla, se dormiría aún más profundamente. El estudiante se quedó contemplando el estanque que brillaba junto a la hacienda y se acordó de los carasios y los lucios que pueden vivir en aguas frías. «No está permitido llevar extraños», empezó a decir inesperadamente el cartero. «No está autorizado. Y si no está autorizado, no hay motivo para que se monten. Eso es. A mí, digamos, me da todo lo mismo, pero esto no me gusta y no me apetece». «¿Por qué no dijo nada antes, si no era de su agrado?». El cartero no respondió nada y siguió mirando con hostilidad y suspicacia. Cuando, al poco, la troika se detuvo junto a la entrada de la estación, el estudiante le dio las gracias y se bajó de la carretela. El tren de correos aún no había llegado. En una vía muerta había un largo tren de mercancías. En el tender, el maquinista y su ayudante, con los rostros humedecidos por el rocío, bebían té de una sucia tetera de hojalata. Los vagones, el andén, los bancos, todo estaba mojado y frío. Hasta que el tren llegó, el estudiante permaneció junto a la barra del bar tomándose un té, mientras el cartero, con las manos escondidas en las mangas y esa expresión de suspicacia que todavía se dibujaba en su rostro, se paseaba a solas por el andén, mirándose los pies. ¿Con quién estaba enfadado? ¿Con la gente? ¿Con la pobreza? ¿Con las noches otoñales?